Bueno, agradecer a Cendeac y a Tatiana la oportunidad de hacer esta ponencia aquí. La voy a hacer así simplemente porque es una ponencia visual. Tiene mucha... Gabriele D'Annunzio, a pesar de que hace 100 años que tuvo su protagonismo o su nombradía pública, es un personaje que cae en el fenómeno de la espectacularización de la política. Entonces yo creo que, o me parecía, que una ponencia con visual, digamos, o sacando muchas o algunas instantáneas de su vida, pues podía ser más interesante que explicar un poco el asunto, ¿no? El asunto o su biografía, que tampoco se trata de eso. Bueno, lo primero que quería yo aclarar es ¿por qué Gabriele D'Annunzio? Bueno, ¿por qué Gabriele D'Annunzio? D'Annunzio tiene una peculiaridad que no han tenido ninguno de los gobernantes que en la historia han sido artistas o se han considerado artistas. Los casos paradigmáticos son Hitler, que bueno, era un artista de poco nivel artístico, pero lo era y su pretensión vital era ser artista. Él dice en Mein Kampf y en otros escritos que él hubiera querido ser artista, pero que la situación política y los judíos se lo habían impedido y que ahora tenía que enfrentarse con un político, ¿no? Y el otro caso paradigmático es el de, como sabéis, el de Stalin. Stalin, antes de ser el amo y señor de la Unión Soviética y de la época del terror, y antes incluso de incorporarse al Partido Comunista en Georgia, era poeta, publicó en vida poesía y incluso durante su mandato, bajo anonimato, él publicaba poesías. Lo que pasa es que lo hacía, imagino que para evitar un planteamiento de tirambos o laudatorio por su cargo, lo hacía bajo seudónimo. En el caso de D'Annunzio es diferente. D'Annunzio es artista, es poeta, es escritor, ya es una persona conocida, es el Bate, el bardo en Italia cuando él se incorpora a la política. Y no solamente se incorpora a la política, sino que llega a fundar un Estado. Es una cosa, iba a decir paradigmática, no paradigmática, insólita. Por eso creo que en algún sitio de mi ponencia, no me acuerdo dónde está, se dice el caso insólito de Gabriele D'Annunzio, ¿no? Bueno, tengo que hacer una breve reseña biográfica, pero muy breve, que es obligada porque explica muy bien la personalidad de D'Annunzio y de su devenir histórico. D'Annunzio nace en la época de la unificación italiana, exactamente en 1863. Y la unificación es de un día para otro. Y su padre, que era alcalde de Pescara, donde él nació, lo manda a un colegio que es el Real Colegio de Cicognini. El colegio de Cicognini es un colegio que era el mejor colegio de Italia en su momento. Era un colegio que su peculiaridad académica era que la gente con dinero del momento mandaba a su hijo allí a toscanizarse. ¿Por qué toscanizarse? Porque en Italia en aquella época solamente el 3% de la población habla un italiano culto. Se dice rápido, 1870, más o menos su unificación. En Italia solamente un 3% hablaba el italiano que hoy conocemos como italiano, que era el toscano, la lengua de Boccaccio, de Dante, de Maquiavelo. Entonces lo manda a ese colegio, un colegio que, como veis en la fotografía, es militarizado. Los alumnos se organizan por compañías, de manera que el régimen es un colegio interno, por supuesto, y D'Annunzio en sus escritos, que ha dejado muchísima obra publicada y no publicada de su etapa en el colegio, lo considera una prisión, aunque él dice que bueno, que ese trabajo y esa labor espartana a él le vino muy bien. Como veis ahí, tiene bastante pelo ahí todavía, pues están todos uniformados, ¿no? D'Annunzio en esa época estudia violín, estudia canto y estudia también flauta, aprende a tocar la flauta. Y se echa a su primera novia. Este no es un dato biográfico irrelevante. Él era un chaval muy joven, con unos 14 o 15 años, y se novia con la hija de su mejor profesor o el profesor preferido de él. Porque una cosa que caracteriza a D'Annunzio, como sabéis, es una exacerbación de su voluptuosidad con el sexo, ¿no? Hay multitud de escritos de D'Annunzio contando las sensaciones, incluso olfativas y táctiles de las relaciones sexuales que él mantuvo, sin cuento. Yo no he encontrado, ni siquiera he encontrado, documentándome,
una relación completa, por pura curiosidad antropológica, de la cantidad de amantes y esposas, sí, claro, pero amantes que tuvo Gabriele D'Annunzio. Una cosa que llama la atención en este colegio es que ahí D'Annunzio tiene una especie no una revelación, no era propia de él, pero sí un acentuado nacimiento de un patriotismo con unos caracteres casi religiosos, eróticos religiosos, con la nación, una nación que estaba naciente, ¿no? Cuando termina el colegio, por favor, señorita Argudo, cuando termina el colegio, esta es una foto justo cuando él se marcha a Roma, desde Florencia, en Prato, que estaba Cicognini. Ya a los 16 años publica El Primo Vere, que es un libro de poesía. El Primo Vere es en latín, sería la traducción sería la primera floración o la primera primavera. En El Primo Vere ya D'Annunzio se muestra como un publicista nato. Es incluso, yo me atrevería a decir, el precursor de la fake news, porque él revela a la prensa, ya vive en Roma, que ha muerto, el poeta D'Annunzio ha muerto, y su obra, que tuvo gran acogida en la prensa y en el público, pues es una obra que es la que inaugura su obra, pero al mismo tiempo él ha muerto. Es mentira, por supuesto, y eso le hace que su fama se extienda. Eso es a los 16 años, tiene D'Annunzio 16 años. A los 16 años también, coincidiendo el mismo año, que también es un dato biográfico, pero que indica su personalidad, vende en un Monte de Piedad el reloj que le regala a su abuelo para pagarse su primera aventura sexual en un prostíbulo. Entonces lo considera como necesario para su desarrollo personal y entonces pues vende el reloj, que era un reloj de oro además, de una cosa familiar y tal, solamente lo cuenta él en unos escritos personales para pagarse su experiencia sexual. Ingresa a la Universidad de La Sapienza en Roma, pero no aprueba casi ninguna asignatura en letras. Y bueno, en Roma, como consecuencia de su obra El Primo Vere, pues se relaciona con la nobleza, con las altas clases. Su padre era alcalde de Pescara y le mantenía bien. Lo que pasa es que, bueno, llevaba un nivel de vida que no podía mantener. Entra de periodista, que paga muy bien, pero no tanto como para llevar la vida que llevaba con la nobleza. Y su primer intento de salir al paso de sus necesidades económicas era un tipo populista en el sentido de la época, que hoy también sería coincidente el concepto. Él decía que Montecitorio, el Parlamento, era una hornada de tunantes nauseabundos, algo así. Pero en los Abruzos, que era su región, se queda vacante un escaño. Y entonces él se presenta. Y se presenta manifestando que él no es de derecha ni de izquierdas, que él es el candidato de la belleza y que él lo que promete es una política de la poesía. Esto en 1880 y tantos, o sea, una cosa realmente rompedora para el momento. Hace una campaña electoral que luego copiaría Mussolini y copiaría Hitler. Él va en coche, porque era un aficionado nato a los nuevos desarrollos, pues mucha relación con los futuristas, y va visitando todos los pueblos. Y en los pueblos lo que lleva son sus poesías, lleva El Primo Vere, lleva El Piacere, que es una novela suya también que rompe con el naturalismo y entra de lleno en el esteticismo y en el decadentismo, como Oscar Wilde. Es una novela también muy voluptuosa, donde se relata muchas relaciones sexuales. Y luego El Inocente, que es bastante autobiográfica, que es un tipo muy disoluto, muchas relaciones sexuales diversas, al que su esposa o su pareja engaña, y entonces todo el atormentamiento de eso. También por esa época publica su obra, aparte del teatro, ¿no? Francesca de Rimini, publica un libro de poesía que es una tetralogía, el más famoso es Alcione. Bueno, él se presenta a las elecciones y no hace nada relevante en Montecitorio. Realmente, prácticamente no va al Parlamento. Pero hace una cosa que sí llama mucho la atención. Lo tenía totalmente estudiado. Él, como se podría calificar como un candidato, aunque él decía que no era de derecha ni de izquierdas, irredentista, era de los que consideraba que Italia tenía que haber tenido más territorios, pues Córcega, parte de Francia, la costa de Dalmacia. Él se sentaba a la derecha en el Parlamento Montecitorio, donde estaban los monárquicos, los reaccionarios y los nacionalistas italianos. Pero se llevaba muy bien con los socialistas. Con los socialistas él les veía dinamismo y sus palabras dice que les parecían muy dinámicos y tenían mucha capacidad de destrucción. Ese es un dato muy interesante de D'Annunzio como precursor y vanguardista, que luego influirá mucho en la ideología
y en la estética y el planteamiento político de los fascistas. Al llevarse muy bien con los socialistas, un día hay un debate en Montecitorio sobre se debate el agravamiento de una ley penal que castiga la revuelta de los socialistas. Es la época aproximada de Gramsci, el bienio progresista y todo eso. Y él se levanta, aprovechando que estaba el Parlamento lleno de gente, y delante de todo el mundo hace lo que se llamó en la prensa italiana el cruce de la Cámara. Entonces él se levanta de su escaño, pero no se levanta por ahí, sino se levanta dando saltos como una cabra, atraviesa todo el Parlamento italiano y se va del lado derecho al lado izquierdo y trepando, dice su secretario, como una cabra, es la expresión que utiliza, se sienta junto con los socialistas. Entonces, claro, sale la prensa, anuncios, ha cambiado de sitio y ahora ya no es de derecha, es de izquierda o lo que sea. Bueno, así está, más o menos se gana la vida con la política y con sus artículos de prensa, hasta que en 1900 se vuelve a presentar. Se presenta ya por Florencia y consigue el apoyo de los socialistas, pero los socialistas sí sacan escaños y él lo pierde. Como D'Annunzio llevaba una vida muy desatada de gastos, de hedonismo y de fiestas, le encantaba ir a la ópera, a los conciertos, conoció mucha gente en Roma, pues en aquella época se podía uno escapar del país y lo que hace es realmente huir del país y se va a Francia huyendo de sus acreedores y se afinca en París, donde conoce a Claude Debussy y bueno, colabora con él, como sabéis, en El martirio de San Sebastián, que es una obra inconclusa, pero bueno, él participa en el libreto. La guerra mundial le coge a D'Annunzio en París. Entonces, ya en ese momento él había escrito, ya era una persona conocida, era il Bate, le conocían en Italia, le conocían en toda Europa. Él había escrito a favor de que Italia participara en la guerra, cuando antes de la época de los cañones de agosto, ¿no? Que participara en la guerra, pero no en la triple entente, sino en la triple alianza, sino en la triple entente. Es decir, Italia tenía un convenio firmado, y era público, con Austria-Hungría y Alemania para, en caso de agresión militar, defenderlo. Una cosa muy italiana que hacen es que conforme en 1914, en agosto, se declara la guerra, Italia se declara neutral. Y en paralelo, en 1915, hace el Pacto de Londra. El Pacto de Londra es un pacto con Inglaterra y Francia y posteriormente con Estados Unidos, por el que Italia cambia de bando, no entra en la guerra y encima cambia de bando, a cambio de Dalmacia y de Istria y todo lo que es el margen derecho, el margen este del Adriático. Me parece que hay una foto. No, a ver. No, atrás, atrás, atrás. Más atrás. No, pues entonces me la he saltado. ¿Cuál quieras? No, un mapa que había, pero bueno, es igual. Está aquí delante. Ahí, exactamente. Esos son los territorios irredentos de Italia. La parte que le prometen en el Pacto de Londra a Italia si entra en la guerra y cambia de bando es la parte, digamos, derecha del Adriático, el Carnaro, donde está Zara, ahí está Fiume, está Trieste. Las otras partes que están aquí es territorios que ha reivindicado siempre Italia, está incluso Córcega, pero no, esta es la reivindicación de los irredentistas. Bueno, él entra, cuando se declara la guerra y Italia cambia de bando, él se presenta voluntario y se hace con una licencia de piloto, pero no para pilotar, sino de observador. Entonces él va en el avión y en el avión pues va observando las posiciones, va tomando notas, él se toma la licencia de hacer descripciones incluso poéticas, se ve el horizonte. Bueno, en aquella época la aviación, hay que recordar que en 1800 y pico, la aviación se ve declarada un arma, lo que hoy llamamos un arma de destrucción masiva, prohibida, como las armas químicas o lo que sea. Hay otra foto más atrás, esta foto, otra más atrás, perdona, ahí. Ese es D'Annunzio, el pequeñín que está ahí señalado con la flecha. Entonces él lo que hacía en los aviones iba de observador y lo que tiraba era propaganda, porque era una manera militar en aquella época en que todavía no existían los bombardeos, de mostrar al enemigo que era uno capaz de llegar a la ciudad enemiga, tiene un elemento de persuasión y otro de amenaza. Pues decía, si llego aquí, puedo tirar o folletos como él tiraba o puedo tirar bombas. Su famosa hazaña, o la hazaña más famosa, fue tirar muchos folletos en italiano poético en Viena. No sé si tuvo mucho efecto, porque claro, los tiraba en italiano y con estilo poético no sé si los entendían mucho. Y luego en Trieste, que era parte de Austria-Hungría. A ver la foto siguiente, Rebeca, por favor. Ahí se le ve ya perdió el pelo totalmente. Esta foto es interesante porque él tomaba una posición como observador justo delante de una ametralladora, aunque él en Nocturno, que es un libro en donde relata sus aventuras
digamos, militares, él no dice que haya matado a nadie, pero parece que tiraba alguna bomba. Él tiraba desde ahí folletos. Y en el año 16, en un vuelo de observación de estos de combate, en el fuego antiaéreo cerca de Trieste, el avión lo alcanza, él sale despedido y se golpea la cabeza contra la ametralladora, con esa especie de diente de sierra que hay ahí. Y queda, en principio queda totalmente ciego, D'Annunzio. Luego su hija Renata, efectivamente, su hija Renata lo cuida en Venecia y acaba recuperando la visión del ojo izquierdo. El ojo derecho nunca la recuperó. No llegó a perder el ojo, ni lo tenía de cristal, como mucha gente piensa, pero él pierde la visión del ojo. Esto marca también un poco la vida de D'Annunzio, porque a partir de ahí él empieza a tomar láudano y opiáceos, que en la época eran de circulación más o menos libre, y después del láudano empezó a consumir, aunque no está clara la fecha, cocaína. Se volvió cocainómano, como le pasó a Freud, para mitigar el dolor. Bueno, la Guerra Mundial determina que la exacerbación de los sentimientos italianos se ponga muy de manifiesto, porque Italia, cuando termina la guerra, las potencias aliadas, Inglaterra vencedora, Francia y Estados Unidos, le prometen a Italia darle esos territorios irredentos que antes hemos visto. Pero eso fue en octubre de 1918. Lo primero que se encuentran es que el 4 de diciembre de ese año se crea el Estado de Yugoslavia, con lo cual los territorios que le habían prometido a Italia... No cambies, estaba bien ahí, aquí. Vale, los territorios que le habían prometido a Italia se le dan a Yugoslavia, o se le prometen también a Yugoslavia. De manera que Italia se siente como traicionada en esas circunstancias. Y Woodrow Wilson, que era una persona que pasó a la historia como una especie de humanista o de altruista, era un tipo bastante siniestro. Era una persona del Ku Klux Klan, que en su mandato fue donde el mayor número de linchamientos y asesinatos de negros se produjeron en todo el sur de Estados Unidos. Y tenía un prejuicio racista contra los italianos, porque era la época en que Estados Unidos recibió muchísimas oleadas de inmigrantes italianos en Nueva York y en la migración. De manera que ya las potencias aliadas despreciaban a Italia por el cambio de bando, le parecía que había sido una cosa como deshonrosa. Y Wilson, con un racismo que tenía, como digo, muy acendrado, despreciaba mucho a los italianos. De manera que en 1919, unos meses después de prometerle toda la parte derecha del Adriático, declara inválido el Pacto de Londra. D'Annunzio publica 2 artículos, uno se lo niega en la publicación en el Corriere della Sera, que se llama Carta a los Dálmatas, en donde él, con un lenguaje muy inflamado y muy fascista de la época, les promete entregar hasta la última gota de sangre, hasta el último aliento, para que los dálmatas se incorporen al Reino de Italia. En las negociaciones de París estaba un primer ministro que era Orlando. Orlando era una persona hija de su época, había vivido la unificación también como D'Annunzio, y lo que hizo en París fue primero decir que, bueno, que Italia estaba en una situación muy inestable políticamente, que había una ultraderecha muy sólida y que había socialistas, que había una situación social explosiva, y empezó a exagerar, empezó a decir, bueno, esto es un peligro, como no nos deis toda la Dalmacia y tal, y yo al menos no consigo averiguar por qué muy bien, aunque hay razones que intuyo. Empieza a concentrar su reivindicación en Fiume, ¿no? Y viene a acabar diciendo a los aliados, a Wilson, a Clemenceau y a Lloyd George, que si no consiguen Fiume, la paz del mundo corre peligro. Bueno, los aliados no le dan mucho crédito al tema, pero lo toman en serio, de manera que toda la zona derecha del Adriático, Fiume, Trieste, Zara, Abasia, todo eso se ocupa por unas fuerzas de oposición, de interposición, que son de una comisión que se llamó la Comisión Aliada, para evitar problemas ahí. Orlando, cuando vuelve a Italia, deja el cargo y entra en su lugar Nitti. Francesco Nitti era un profesor de economía que era un tipo más pragmático. Él no quería enfrentamiento, y bueno, terminó la guerra, Italia estaba en una situación económica desastrosa, la deuda pública se había multiplicado por 8 porque se había financiado la guerra con unos empréstitos totalmente desaprensivos, la lira valía un 25% de lo que valía, y los campos estaban llenos de ciudadanos, mejor dicho, de soldados desmovilizados que no querían volver a sus pueblos. Los pueblos estaban empobrecidos, el campo estaba abandonado, y se creó incluso en Italia un término que es el término del imboscato, que es el tío que se echa al bosque y que vive de revolver la basura, de pequeños robos o de lo que sea. Y había, como os podéis imaginar, unos grupos que eran los excombatientes más nacionalistas, que se agruparon en los fasci de combattimento, que luego Mussolini aprovechó como su fuerza de choque, y luego grupos socialistas. Y entre esos grupos estaba un grupo que se llama los Arditi. Los Arditi eran unos tíos que ayudaron mucho a
fueron legionarios que ayudaron mucho a D'Annunzio cuando él se le ocurre la locura de tomar militarmente Fiume, como ahora veremos, ¿no? Pasa, por favor, Rebeca. Aquí en este mapa se ve muy bien dónde está Fiume. Bueno, ahí abajo están las leyendas. Yugoslavia quedaba de aquel lado, la línea de división era los convenios previstos en el Pacto de Londres que Wilson deroga, Istria, Trieste y Fiume. Ahí se ve muy bien la parte que se consideraba el territorio irredento de Italia. Bueno, en esa situación de inestabilidad, en octubre del 18, en Fiume había una comisión que era el Consejo Nacional Italiano y una especie de Comité Popular Yugoslavo. Había acciones violentas, había una fuerza de interposición y la Comisión Aliada ordena que las tropas italianas salgan de Fiume. Fiume era una ciudad muy peculiar porque era como un Puerto Franco, como un Shanghái o como, no sé, como Singapur o un Gibraltar más chungo, ¿no? O sea, había Fiume, así como Trieste había sido la salida al mar del Imperio Austrohúngaro desde Viena, Fiume era la salida al mar de Budapest. Y encima se concentraban ahí muchas líneas de comunicaciones, ¿no? Desde Belgrado, Zagreb, tenía un puerto muy moderno, tenía astilleros, tenía una refinería de petróleo, tenía una fábrica de torpedos, había plantas químicas, era una ciudad rica, muchos cafés, altamente politizada y con mucha mezcla racial y étnica. Había yugoslavos, había croatas, había italianos. La emperatriz María Teresa ya había considerado Fiume un corpus separatum. No pagaban impuestos. Y en Italia tenía fama en aquella época de ser un sitio muy disoluto, en donde había mucha libertad sexual, la venta de las drogas era totalmente libre, había muchos bancos, era una especie de paraíso fiscal. De manera que Fiume era como una cosa atractiva para los italianos porque en la época de Austria-Hungría, ya digo, era corpus separatum y la propia Hungría había invitado a los comerciantes italianos a que se establecieran allí con la finalidad de compensar la presencia de los croatas y de fomentar y hacer dinámico el comercio en ese grupo de islas de la costa dálmata, ¿no? Entonces Fiume, entre que Orlando había dicho que si Fiume no se le daba a Italia corría la paz del mundo riesgo, que hubo el Consejo Nacional de Fiume italiano, se enfrentaba militarmente, no, pero en revueltas con la Comisión Popular Yugoslava, Italia empezó a concentrar en Fiume todo aquello que se le había negado, de manera que negar Fiume ya era como lo central, ¿no? Si nos quitan Fiume nos han quitado la victoria, lo que los italianos llamaron la victoria mutilata. Fiume tenía hasta una población pequeña, como unos 30.000 habitantes que luego se multiplicaron casi por 2 porque se llenó de legionarios y de gente de mal vivir que había por toda Europa. Tenía 300 periódicos, no serían un periódico completo, pero eran como hojillas volanderas, ¿no? Y esos periódicos estaban continuamente hablando de la cuestión territorial. Eso lo conocían todos los italianos y en Italia, para que os hagáis una idea, el divorcio se aprueba en 1974 y en Fiume ya había divorcio. Tenía fama como puerto de mar, de que había muchos burdeles, había como de mala vida, pero muy atractivo por el dinero, ¿no? Entonces el Consejo Nacional de Fiume no se le ocurre otra cosa que mandarle una carta a D'Annunzio diciéndole que hiciera honor a su palabra, que los tenía que liberar y traerlos de nuevo a Italia. En el año 18, en octubre, las fuerzas aliadas mandan muchas tropas italianas allí, pero como fuerzas de interposición, para que no hubiera violencia entre los grupos étnicos. Y los italianos, o las tropas italianas, como aquello había muchos cafés, muchos restaurantes, una vida disoluta, pues muchos se echaron novia, otros se casaron, otros tuvieron hijos, de manera que la Comisión Aliada, viendo que aquello se podía complicar y que había violencia, Francia puso una fuerza de interposición indochinas. Los italianos eran muy racistas también, y unos indochinos allí, garantizando la seguridad en Fiume, pues no. Entonces cogieron a 13 de ellos una noche y les dieron una paliza y los tiraron al mar. Los tiraron al mar y entonces ordenó la Comisión Aliada que las fuerzas italianas salieran de allí. Y se fueron de allí, pero además de la carta del Consejo Nacional, se pusieron en contacto con D'Annunzio y le dijeron, bueno, tú no nos ibas a liberar, pues vente para acá que aquí estamos, que nosotros te apoyamos. Las fuerzas italianas salen de Fiume y D'Annunzio es una cosa, ¿cómo se mete él en este jardín? ¿No? Pues Kosniewski, que era un musicólogo y un poeta belga que lo conoció en Roma, cuenta, o eso refiere él en sus memorias, que estaba en Roma en una fiesta, en esa época. Y estaba allí D'Annunzio comiéndose un helado de fresa, luego se comió, le gustaban mucho los helados, perdió todos los dientes, ya luego veréis un vídeo que pondremos.
uno de fresa, otro de plátano, estaba así, y entonces había una princesa allí que era como que echaba las cartas, y le dijo a D'Annunzio si quería echarle las cartas, y dijo, venga, pues échame las cartas, y delante de todo el mundo. Y esta vidente le echó las cartas y le auspició a él un futuro histórico muy importante, y que por tanto él iba a ser una historia. Y fue cuando D'Annunzio, según cuenta Kosniski, dijo, bueno, pues entonces voy a tomar fiume. Y así, una cosa una carambola, una cosa estrambótica, él el 11 de septiembre en Ronchi, que está un poco al norte de Fiume, casi entre Trieste y Fiume decide que las tropas italianas que han salido, pues que él va a tomar Fiume. Y entonces, con un poeta y aviador que había conocido en la guerra, que se llamaba Guido Keller, consigue juntar en total 186 soldados. Y se planta camino de Fiume por una carretera. El gobierno italiano, que Nitti es el que estaba en el poder, dice, esto me genera un problema internacional brutal, y ordena que en las carreteras nadie deje pasar a D'Annunzio. Sí, bueno, pues voy terminando. Que nadie deje pasar a D'Annunzio. D'Annunzio hace caso omiso de esa circunstancia y se planta en Fiume. Vete pasando, entonces. Este es un cartel, uno atrás. Este es un cartel que expresa muy bien lo de la época. Italia o muerte, quien daña a Fiume, en Fiume muere, ¿no? Este es un cartel que hay mucho por la época, ¿no? Es un poco descriptivo de lo que hemos contando. Sigue pasando, por favor. Esta es la entrada de D'Annunzio. Cuando él llega, él va en un coche italiano deportivo y está su entrada. La gente, las mujeres que se habían casado o se habían relacionado con estos italianos que estaban ocupando como fuerzas interaliadas, pues le reciben así. Sigue pasando. Este es un vídeo de su entrada. Él retrasa la entrada para que le graben. Pasa uno más. A ver, hay un vídeo antes, me parece, Rebeca, otra cosa negra. Ahí. Ahí, esa es la entrada de D'Annunzio en Fiume, que le recibe todo el mundo, con desfiles y toda la historia. Bueno, voy hablando rápidamente por ir terminando. Entonces, en Fiume lo que pasa es que los italianos se cansan ya y Nitti lo que hace es ordenar un bloqueo sobre la ciudad. Ordena un bloqueo y D'Annunzio lo que hace es un referéndum, que amaña, por supuesto, y él se impone. Se impone y Fiume lo deja como ciudad italiana. Después de ese bloqueo y dejarlo como ciudad italiana, él empieza ya, como consecuencia del bloqueo, a la ciudad no llega grano, no llega la moneda, una es húngara, otra es yugoslava, otra es italiana, en fin, se encuentra con una situación donde la economía quiebra, ¿no? La economía quiebra como consecuencia del bloqueo y el propio Consejo Nacional se plantea echarle. Entonces es cuando él, el último día de 1919, declara lo que se llama la quinta estación. Y en la quinta estación, Giuriati, que era su primer ministro, lo despide y contrata o llama a su lado al Ceste de Ambris, que era un sindicalista revolucionario que hace la famosa Constitución del Carnaro. Vete pasando. Esta es su entrada también en Fiume. La Constitución del Carnaro es una constitución liberal, pero al mismo tiempo es anarcosindicalista. Este fue su ministro de Acción Cultural, le llamaba, Guido Keller, que fue el que robó los cañones. Entonces, voy a hacer un resumen muy rápido de su constitución de la Carta del Carnaro, ¿no? La Constitución es realmente vanguardista, porque, por ejemplo, reconoce la soberanía como desenvolvimiento del libre desarrollo de la personalidad de cualquier persona al margen de su sexo, raza, idioma, clase, religión, establece la igualdad de los sexos, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de asociación. La religión se permite, pero no se permite que un ciudadano, al amparo de la religión, incumpa ninguna obligación pública. Establece la educación obligatoria para ambos sexos y establece una cosa como poética, ¿no? Por ejemplo, respecto del trabajo, dice: la vida es bella y digna solo cuando es vivida grave y magníficamente por el hombre, enteramente renovado en la libertad. El hombre completo es aquel que sabe reinventar cada día su propia virtud, como la arete griega, y ofrecer cada día a sus hermanos un nuevo don. El trabajo, incluso el más humilde, el más sombrío, si se ejecuta bien, tiende a la belleza y contribuye al adorno del mundo. Hace como principio fundamental de la Constitución la música, establece la obligación de la música como asignatura obligatoria y ordena la construcción de un teatro para 10.000 personas, ¿no? Luego ya hay dos asambleas del Poder Legislativo que en realidad no mandan, son las corporaciones. Y hay 9 corporaciones que agrupan por gremios y una novena que no es reservada a él, sino al genio, al espíritu o al pensamiento, a la imaginación, al poder, le llama él. Como consecuencia de toda la situación que se produce allí, el bloqueo de Nitti hace que la ciudad ya empiece a pasar hambre, necesidad y tal. Total, que finalmente los italianos lo que hacen, los países aliados, es el Tratado de Rapallo, que lo que obliga a D'Annunzio a salir de allí.
Él no hace caso omiso, sale otra vez al balcón del Palacio del Gobernador, se niega, hay una revuelta, mueren 3 personas, hasta que el gobierno italiano manda un acorazado, que es el Andrea Doria, que dispara directamente de la bahía de Fiume un cañonazo, entra por la ventana de donde estaban las habitaciones de D'Annunzio y casi lo mata y cae debajo de D'Annunzio ya. Hace un funeral de ambas partes, que saben los italianos, la bandera está la bandera que él inventó, que es una serpiente que se da, esas son las islas que hay delante de Fiume, y finalmente se rinde y viene la reivindicación del fascismo, en donde Mussolini bueno, lo tiene como una especie de jarrón chino en el lago Garda. Él, cuando sale de allí, llega a Venecia y le dice a sus acólitos que necesita una casa que tenga jardín, que tenga un piano, que tenga baño, y si no, se tira él mismo al canal, ¿no? Entonces, pues queda durante todo el tiempo de la guerra, se vuelve antifascista, se vuelve contrario al pacto de Italia con Alemania, y realmente es una molestia política para Mussolini. Y el final de su vida, si pasas al final, este es un vídeo casi al final de su vida, que fue el año 38, él ya antes de la Guerra Mundial se opone a... No sé si tiene voz esto, parece que sí. Ahí está. Él vivía allí, este es Maroni, el de la derecha es el arquitecto, y estas eran las mujeres con las que vivía, aunque él vivía con 4 mujeres, tenía 70 años, era totalmente toxicómano, cocainómano en concreto, y tenía la boca podrida del azúcar y de la cocaína. Es interesante porque es la única grabación donde se oye la voz de D'Annunzio. Este es el primer verso de El infierno de Dante. Poco tiempo después murió de un derrame cerebral por su adicción a la cocaína. Y luego ya a la mesa pues hablamos de la redención o no, o la crítica de D'Annunzio. Bueno, pues es todo. Gracias. Bueno, por abrir un poco el fuego, digamos, ¿no? Me gustaría plantearle una cuestión a Félix que me ha llamado especialmente la atención cuando ha indicado una dificultad que me parece que es muy cierta, ¿no? Y es la ausencia de un criterio externo de validación de las teorías estéticas, ¿no? Mientras que en el discurso, digamos, teórico, que sigue la razón práctica a la hora de describir cómo es el mundo, existe una realidad empírica ahí que nos da un criterio de validación bastante más claro, ¿no? Esto es verdad, no existe, al menos con esa objetividad en el ámbito del arte, ¿no? Pero me parece que este argumento nos debe conducir, si somos consecuentes, ¿no?, a negar también cualquier posibilidad de hablar de objetividad, por ejemplo, en el ámbito de la moralidad. Tampoco existen criterios de validación exteriores a nuestra propia mente, ¿no?, para obtener algún tipo de criterio de validación de nuestras tesis morales. Si nosotros aceptamos eso, entonces nos conduce a un escepticismo total en materia moral y nos llevaría a afirmar la idea de que cualquier juicio moral es igualmente válido que cualquier otro, ¿no? Y a mí me parece que eso nos resulta contraintuitivo y nos lleva a pensar que sí existen criterios de alguna forma compartidos a los que atribuimos objetividad, ¿no? Y si esto es así, en el mundo de la razón práctica, de la moralidad, yo creo que quizás también debería existir en el ámbito de la estética, ¿no? Pero ¿de dónde provendría? Y entonces aquí mi pregunta más genuina, ¿no? Lo otro, bueno, pues puede ser interpretado como también es una pregunta, pero lo que más me preocupa quizás es la segunda parte, ¿no? ¿Cómo encontrar criterios de validación en la estética, ¿no? Me parece que quizás habría que buscar algún tipo de validación en un discurso, ¿no?, en una discusión entre seres humanos, ¿no?, garantizando unas ciertas reglas, garantizando una cierta imparcialidad, ¿no?, es decir, y una cierta sinceridad, es decir, que cuando discutamos acerca de lo que nos parece bello, seamos sinceros y que no lo hagamos por razones, digamos, espurias, ¿no? Si nosotros lográramos ponernos de acuerdo en cuestiones estéticas siguiendo un procedimiento racional,
Entonces podríamos decir que hay una cierta objetividad, ¿no? Disculpadme que sea tan prolijo, pero es que se debe al interés que siempre suscita Félix, como siempre, ¿no? Claro, lo que planteas, date cuenta, lo primero es que los tres planos no son idénticos. El plano del conocimiento científico, el plano del debate moral y el plano propiamente estético, ¿no? En el plano del conocimiento científico, en realidad se procede mediante... Hay unas prácticas científicas compartidas en donde en rigor no... O sea, según las teorías que a mí me parecen más solventes a la hora de describir cómo son las cosas, el científico estrictamente no ama la verdad. El científico ama sus teorías. Y la comunidad científica, el resultado del fuego cruzado de la propia comunidad científica, acaba obligando al juego con la verdad, ¿no? Por una razón casi inevitable, en la versión más romántica de la ciencia, ¿eh? No, más romántica en el sentido de que la vida normal del investigador es por lo que hasta donde se me alcanza a mí, es bastante aburrida, porque tú haces lo que llamaría Kuhn, bueno, un filósofo de la ciencia, es un trabajo de una teoría que se ha mostrado solvente en un terreno, la extiendes a otro, no todo el mundo es Einstein y no genera una revolución científica con conjeturas nuevas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el ámbito de la ciencia? Vamos a poner interesante. Pasa lo mismo que en el amor, que tú estás con alguien, ¿no? Y entonces ese alguien reúne unas características interesantes. Entonces aparece alguien al lado que podría tener las características esas mejoradas que a ti te interesan, pero solo lo vas a saber mañana si tomas hoy una decisión que, por definición, no tienes todas las razones. Cuando aparece una conjetura nueva, el científico dice, bueno, yo tengo que apostar a una investigación cuyos argumentos ven si funcionan, si ahora tomo una decisión, a pesar de que no tengo unas razones concluyentes, las encontraré al final del proceso de investigación. En ese sentido hay un componente inevitablemente de elección a ciegas y doctrinario, ¿no? Yo me comprometo, o sea, porque cualquier teoría al principio, precisamente porque no tiene avales suficientes, porque no es experimentado, porque es provisional o una conjetura, pues hay ámbitos que todavía no explica, otros que no se sabe y tal, y entonces digo, bueno, al cabo de 5 años, si la apuesta va en serio, encontraré mañana las razones para una decisión que tengo que tomar ahora sin razones. Entonces, en ese sentido, digo que hay algo inevitable en cierta actitud dogmática de solo ser permeable, de solo encontrar información favorable en mis propias conjeturas. Lo que pasa es que sometido a la criba de otros, pues eso acaba produciendo un resultado que acaba funcionando. Después, el filósofo de la ciencia, con ese material, puede reconocer las reglas de funcionamiento, del mismo modo que el académico en el habla reconoce la gramática, ¿no? Nosotros somos hablantes, nadie dice, a ver, niño, primero el sujeto, luego el verbo predicado y luego... No, uno habla y otro va y dice, hostia, pues esto tiene esta estructura y la reconoces ahí. El filósofo de la ciencia, en cierto modo, procede así, dice, en la trama de argumentación, damos cuenta, pues, avales empíricos, potencial predictivo, compatibilidad, austeridad de supuestos, en fin, los rollos convencionales de la teoría de la ciencia. En el ámbito de la filosofía moral, lo sabes tú mejor que yo, lo saben unos cuantos de los que están en la sala, el negociado de las intuiciones, porque tú has apelado en un momento a las intuiciones, y dices, hostia, es que a mí esto de arrancarle cabezas a las criaturas como que me parece mal, ¿no? Pero las intuiciones se modifican en el tiempo, ¿no? Que los negros o las mujeres tengan derechos, pues en un momento de gente le parecía aberración, que 2 tíos por la calle se morreen, le parecía una aberración. Es decir, que la intuición moral no es un tribunal último, sino que lo vamos corrigiendo a la luz, en fin, el equilibrio reflexivo para los que ya estamos puestos, la teoría de Rawls, ¿no? Es que es una cosa de los filósofos de la ciencia, pero que tienen captura, tú vas elevándolo al principio y dices, pues claro, 2 adultos, pues si quieren, pueden tener una relación como quieran, sadomasoquista o lo que quieran. Por tanto, si 2 adultos están, pues que importa el sexo que tengan, ¿no? Que bueno, sí, entonces si cualquier relación, pues aquel señor, aquel alemán que quedó con el otro para comer la polla, literalmente, y se la comió, ¿os acordáis, no? Sí, era un contrato especificado además, ¿no? Entonces, bueno, es libre y es una relación entre adultos. Hostia, pues a lo mejor no todo lo que la gente dice, no, bueno, y un padre y una hija, y dice, en fin, todo este rollo lleva a decir, bueno, pues a lo mejor eso hay que corregirlo y la teoría de libre, de que de acuerdo entre 2, hay que poner unas restricciones. Y así vamos estableciendo conjeturas y ahí se desarrolla lo más parecido a la objetividad, tomando las intuiciones que una vez están asentadas a la biología, en una raíz biológica, lo cual no es un argumento concluyente, porque hemos revisado comportamientos y disposiciones biológicas. Por ejemplo, comer lo dulce, ¿no? Nos gusta comer lo dulce. Comer lo dulce está en el programa.
pero hemos desarrollado conceptos y hemos dicho, hostia, es que comer lo dulce, que era muy bueno cuando estábamos ahí en la sabana y eran alimentos con alto contenido energético, ahora, pues en fin, aquí estoy yo, la prueba concluyente de que pues quizá no convenga, tú te embridas a la fiera y revisa. Entonces, a lo mejor los tíos somos violadores. Esto hay un evolucionista que lo sostiene, que el polvo rápido en mitad de la sabana, bueno, en mitad de la selva es rápido porque viene la fiera y te come, ¿no? Y entonces el tío que echaba el polvo rápido, esparcía los genes, pues entonces ese era. Pero hemos dicho, hostia, es que eso quizá que no está bien porque violenta a otro tipo. Toda esa reflexión ¿Qué? ¿Qué? No. Los preliminares. Los preliminares. Entonces, bueno, ese es otro terreno en donde está complicado, porque tenemos un equilibrio complicado en ese tipo de cosas. Ahora, en el arte, el problema es que a cierto día se decretó que se había acabado el concepto de lo bello. O sea, que no hay ni el ideal regulativo, o sea, ¿qué puede decir la comunidad de los filósofos del arte si los artistas no están de acuerdo a la hora de reconocer su propio producto? Tú dices, bueno, los científicos pues tienen una objetividad, la gente comparte intuiciones morales, pero es que tú vas ahí y dices, no, aquí cada uno hace de su capa un sayo, y ahí no tienes un terreno asible. O sea, tradicionalmente han existido varios, la tradición estética, pues en una escuela, dice, no, mira, esto se ha ido afinando, pero eso de la tradición ya se ha perdido. Y eso genera, vamos, hay quien sostiene, en fin, que el arte está muerto, pues que lo habéis oído mil veces, que ya el género se han perdido todo sentido, y luego los experimentos que tenemos, ¿no? Es decir, que una criatura puede hacer un cuadro de Pollock, ¿no? Y eso, bueno, y eso es que, sí, que ojalá hubiera un consenso, pero es que no lo hay, ni tienen dónde agarrarse, a dónde se van a agarrar, porque lo que se reconoce como tal, pues no hay un consenso reconocible, no sé, pero vamos, Dios, que la comparación tiene unos límites claros, los hay entre la moral y la ciencia, y desde luego entre la moral aún nos permite ciertos consensos morales relativamente razonables, ¿no? En fin, el libro que vamos a escribir esa mujer y yo tiene que ver con eso. Yo he apuntado aquí sinceridad, que era lo que apuntaba Alfonso como fórmula quizá a la que apelar, pero es que claro, me parece un concepto también muy líquido. O sea, ¿cómo me vas a discutir a mí que mi argumento sea el que sea para defender la idea que sea no es sincero? ¿Qué nos vamos a basar en un momento dado? En el libro que yo quería vender esta tarde, que era El compromiso del creador, en la segunda parte hablo de las virtudes, unas virtudes epistémicas. El afán de tomarte en serio no es una... No puede tomar en serio, no más de sí, pero... Y yo en realidad lo estaba pensando para las ciencias sociales. En las ciencias sociales hay mucho camelo. Hay capillas, hay sectas, hay unos que dicen que bueno, somos nosotros, de nuestra escuela, tienen sus propias revistas, sobre todo en sociología y en psicología no hablemos, ese tipo de disciplinas débiles, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, al final, dices, bueno, este tío es bueno, es muy difícil determinarlo. Entonces, bueno, tómate en serio tu oficio de pensar. También tiene que ver con mi experiencia política, eso no lo voy a negar, ¿no? Pero bueno, Alejandro. Cuando hablaba de sinceridad es porque es una pretensión de validez asociada, esto es muy habermasiano, ¿no?, a los actos de habla emotivos. Por ejemplo, si yo digo, Lupita, te adoro, esto es un acto de habla emotivo, y una de las condiciones de validez de mi acto de habla es que sea sincero. Si yo digo, Lupita, te adoro, pero cada día eres más insoportable y ojalá te mueras mañana, entonces alguien puede decir, bueno, todos tenemos contradicciones internas, pero hay algo contradictorio en esto. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que aquí se ha vulnerado el principio de sinceridad que es inherente a los actos de habla emotivos. Y cuando no tengo este acto de habla, entonces fracaso comunicativamente. Y de ese modo lo que sucede es que mi acto ya no es un acto de habla emotivo. A lo mejor es una broma, a lo mejor es una comedia, pero no es un acto de habla emotivo, ¿no? Yo me referiría porque creo que es aplicable también al arte. Pero perdonad, sí. Yo quería sacar a colación en relación con lo que decía Alfonso sobre la falta de unos criterios de tasación válidos o universales, objetivables, ¿no? Félix también lo ha comentado, bueno, su libro basa un poco eso, que va en relación también con la prensa, quiero decir. ¿Qué voy a cobrar yo? Claro. No sé si os acordáis, la prensa en general hacía crítica sobre la actividad artística. Había crítica de teatro, crítica de cine, crítica de toros, crítica de exposiciones Ahora, toda esa crítica, porque había un juicio que entendíamos que valía más que el del lector común, se ha sustituido por la crónica. Por razones económicas en parte, por ejemplo, yo
no veo mucho la televisión, pero creo que hay en la televisión nacional pública hay un programa que se vende como cultural en donde consiste, en donde estoy seguro que al mejor postor o algún tipo de favor, si no crematístico, si de banco de favores, sale un autor y sale un supuesto entendido de literatura que cuenta la novela. Pero allí no habla nadie ni de textura del lenguaje, ni de estilo, ni de habla nada de eso. En la crítica musical, que de por sí tiene un problema porque la música es muy difícil de explicar porque es el arte más abstracto, llega sin tener un conocimiento de los instrumentos. La escultura se ve, ¿no? En la música no hay cosa más aburrida que leer un libro de un musicólogo o de una crítica musical, porque ¿qué va a contar? ¿Que tocó deprisa, que tocó lento? Si se mete en la parte técnica, el profano queda afuera, y si se pone poético, pues como decía aquel, no puede por menos uno que oyendo el concierto 24 de Mozart en do menor que evocar Getsemaní, bueno, Getsemaní o lo que sea, ¿no? Pero sí hay la sociedad ha hecho una abdicación, una renuncia a esa evaluación o establecimiento de unos criterios de tasación objetivables. Porque, ya digo, ¿os acordáis que en los periódicos antes incluso para ahorrarte el disgusto, venían estrellas? Yo siempre leía la que tenía el punto negro, porque, por ejemplo, Bollero, ¿no? Me gustaba leerlo porque era una pieza literaria, o Joaquín Vidal en Los Toros, cuando de los 5 estrellas ponía un solo punto. Y entonces esa crítica era un criterio no objetivable, porque yo tendría mi opinión, pero la prensa o la sociedad no renunciaba a establecer unos criterios objetivables de eso. Y ahora, primero, hay pocos elementos que sean contrastables con el método científico, pues bueno, pocos no, ninguno, pero además es que la propia sociedad ni lo demanda tampoco, porque la globalización y las redes sociales ha equilibrado, al menos en la evaluación de su calidad, los juicios, ¿no? Entonces eso, por eso decía, afecta tanto lo que decía Alfonso Guecho Félix como a la prensa. ¿Por qué nadie hace crítica de nada? Crítica, ¿no? Que no me cuente la película. O la película en el sentido literal, ¿no? La trama. Un ejemplo interesante es el Film Affinity, ¿no? Se llama la página web esta. Sí, porque ahí sí que, bueno, hay ciertas consideraciones de orden general, más o menos tú atiendes a los argumentos, o imagino que te puedes seguir a uno u otro, y te has olvidado que es la crítica gastronómica. La crítica gastronómica, bueno, ese es un género que ha nacido de la nada, ese es parte de la nada. Ahí sí que, efectivamente, en el concepto compromiso y sinceridad, hombre, yo no soy un cordón bleu como para opinar, pero cuando leo una crítica gastronómica, entre vergüenza ajena y risa, lo que me da cuando me empiezan a hablar del gusto en boca, de la deconstrucción de la sardina o del alga que antes no se comía y esas cosas. Entonces se ha generado, pero ahí no es que haya una falta de compromiso, de sinceridad, es que directamente se ha creado un género donde no había nada, ¿no? Que, en mi opinión, vamos. Respondernos por qué los periodistas no criticáis. Me los tres como si yo pudiera justificar el oficio, que no puedo. O sea, es como yo puedo dar mi opinión en un momento dado. Y es que en este momento te penaliza, menos a los kamikazes que nos lanzamos y nos da un poco todo igual, pero en general, bueno, hace poco una crítica literaria, no diré el nombre porque soy una tía muy discreta, pero una crítica literaria decía que ella ya solo buscaba, o sea, opinaba sobre libros cortos, porque así podía hacer más críticas, porque le pagaban por pieza. Entonces, en el momento en el que al crítico literario, el primer criterio para lanzarse a leer un libro es que sea corto, bueno, pues entonces, claro, ¿qué vas a esperar después de todo eso? Cuando ya ha dejado fuera a los largos, a los muy cortos, Entonces, ¿cómo voy a justificar yo algo así? Aparte de que es que estamos en un momento en el que es que no se atreven, diría no nos atrevemos, pero es que no me puedo meter en ese cajón porque yo si lo hago y con todo lo que ello conlleva, pero es cierto que la crítica negativa ahora mismo se evita. O sea, hace poco sabía también de otra crítica literaria que había leído un libro recientemente publicado, galardonado, que se ciñe absolutamente a los temas que están ahora de moda. Lo había leído, le había parecido, lo había definido directamente como la nueva novela del régimen. Pero en su crítica literaria evitaba por todos los medios decir nada que sonara mínimamente negativo. Entonces le daba a todo la vuelta para ir deslizando una crítica que si la leías era pues una pequeña caricia en el lomo, no se había metido en ningún jardín, no era especialmente laudatoria tampoco, pero bueno, no pisaba ese charco. Entonces, sabiendo que en la intimidad había hablado con otra gente, porque al final este oficio es muy pequeño, de que era una verdadera mierda. O sea, pinchada en un palo. Entonces, claro,
¿qué pasa con la crítica? Pues que evitamos los jardines, evitamos los charcos y deslizamos pues la pequeña caricia, quizá. Y la astucia que hay en el gremio. Un famoso escritor de novelas sabía que le iba a aparecer una crítica muy despiadada de su novela en El País, en Babelia. Entonces el tío a mitad de semana escribe una carta al director machacando al crítico que le iba a criticar a él por una crítica que había hecho de otro que pasaba por allí. Y entonces, claro, inmediatamente El País bloquea la crítica que iba a ir contra su propia novela. El talento que el personal despliega. Bueno, hace poco pasó y fue muy curioso, lo cuento brevemente, que sí que hubo una crítica negativa pues al Niño de Elche por un crítico, yo no recuerdo los nombres porque soy un desastre, pero un crítico de flamenco bastante conocido en el mundo había criticado, pero además lo había criticado con palabras realmente gruesas al Niño de Elche. Y el Niño de Elche criticó al crítico, y entonces el crítico criticó la crítica del autor, y hubo un cruce ahí de hasta qué punto, pero que se abrió debate realmente bueno, se recogieron firmas porque aquel había criticado al crítico, los otros por el otro lado diciendo que el crítico también era criticable, o sea, que se puede abrir ahí el debate hasta el infinito si llegamos a ese punto. Yo quería preguntarte precisamente porque... Ya está, ya me he metido yo en un lío. No, primero quería recordarla. Hay Oscar Wilde precisamente decía que toda crítica es una forma de autobiografía, ¿no? Con lo cual está confundiendo un contexto de descubrimiento y justificación, pero quizás legítimamente en su tiempo, ¿no? Y quería preguntarte, Rebeca, sobre tu intervención, que me ha encantado, debo decir, me parece envidiable, sobre todo porque técnicamente lo has hecho tan bien, porque yo te veo tan después. Bueno, le he puesto bigote a Juan Ramón Jiménez, o sea. Entonces, no, pero me parece, y tiene algo, y de refilón le toca también a Félix. Primero, creo que la figura de Oscar Wilde en tu presentación es un poco excéntrica, en el sentido de que él no era nada inmoral, precisamente yo creo que era todo lo contrario. Bueno, pertenecía a este decadentismo que un poco se solazaba en decir, bueno, yo soy un tipo inmoral, precisamente con la moral social de entonces, no la moral correcta que a él le amparaba, sino la moral social victoriana que era muy opresiva, ¿no? El Dorian Gray, etcétera, ¿no? Pero es por esa razón que a mí siempre me ha resultado muy simpática la figura del dandy. Es decir, el dandy me parece un personaje necesario en toda sociedad. Es decir, esa individualidad casi, ese individualismo casi patológico que ahora lo están... Y prueba de que es necesario es que cuando se desplaza a otros ámbitos, como el de la política, por ejemplo, ¿no? Que es donde ahora esta egolatría, ¿no? Se produce un problema muy grave. Cuando está situado en el ámbito del arte, yo creo que es menos nocivo y es una especie de fuente es un recordatorio de la necesidad que todos tenemos de una libertad absoluta, ¿no? Y que hemos perdido, ¿no? Y de esa espontaneidad que se quiere por todos los medios cercenar, ¿no? Por tantas cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre la presencia de Oscar Wilde. Yo creo que tú lo sitúas no lo sitúas como víctima, no como aparecen todos los nombres. Pero salen varios y no todos se corresponden, quiero decir, se corresponden con una visión, pues Oscar Wilde en el momento sí que era, quiero decir, la figura en ese momento sí que estaba considerada amoral, de hecho fue condenado. Quiero decir, no lo está ahora a ojos nuestros, pero yo creo que es tan injusto sería en este momento a la hora de analizar al personaje, juzgarlo con nuestros ojos, con la moral de ahora como correcto y todos los demás, que es cierto que a nosotros ahora nos lo parece, pero sería tan injusto como censurar ahora con otros ojos en lo negativo y no en lo positivo, me parece. Entonces yo lo mantendría en el contexto. También aparece Woody Allen y decía que había abusado de su hija y no es así exactamente, ni siquiera ha sido condenado. Pero yo lo que quería era evidenciar que dentro de esta amoralidad general de la que yo hablaba entran en ese saco tanto los que ahora vemos con buenos ojos como los que fueron injustamente señalados. Plácido Domingo también salía, por ejemplo, y no ha sido nunca ni acusado ni nada, pero fíjate que no puede actuar muchas veces en España porque no le dejan, le censuran directamente. Entonces yo a lo que me quería referir era a esa amoralidad mucho más general
y no a la de concretamente estás condenado porque te has cargado a tu mujer dándole un palizón un día que llegaste borracho a casa después de haberte zumbado a 3 prostitutas en el bar de abajo. Me refería a todo ese conjunto en general. No sé si te he contestado a lo que me decías. Y no hay inmoralidad, ¿no? Claro, yo hablaba de amoralidad y no de inmoralidad, pero además de amoralidad que no se circunscribe exactamente tampoco a una normativa muy clara, porque por ejemplo abandonar a tu familia, bueno, pues si el pescatero de debajo de mi casa abandona a su mujer, pues puede que no nos enteremos, que a ella le da igual, que lo comentemos a lo mejor en un corrito y punto pelota, pero a nadie se le ocurriría decir, señores, ciérrenle la pescadería, que es que este señor se ha ido y a mí me parece fatal. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces me parece que eso lo que hace es penalizar ciertos talentos y ciertos méritos si le exigimos una moralidad o cumplir con unos estándares muy precisos de probidad, porque esperamos de ellos que sean nuestro faro cuando, oye, ventílatelas. Sí, lo que pasa es que en la misma operación está... primero hay 2 cosas, ¿no? Una cosa es criticar el producto moralmente, es decir, pues esta película transmite valores, cosa que es inteligible y que se puede decir. Lo puede hacer con eficacia y puede hacerlo con brillantez, pero no puede criticar. Y luego criticar al personaje y criticar la obra en virtud de los comportamientos personal. Nadie dice que sea mal cantante Plácido Domingo por lo que supuestamente ha hecho o no, y que yo creo que la acusación pues está amparada en todas estas circunstancias de la cultura de la cancelación. Pero claro, lo que pasa es que lo que no puedes irse a la feria sentenciando moralmente, que es la parte que nos hemos olvidado, como le pasa a los artistas ahora, que van dando lecciones de conciencia cívica, como si tuvieran una lucidez especial, los de la ceja y el resto de la tropa, ¿no? ¿No? Y de pronto decir, ay, es que me estás criticando moralmente. Y dice, hombre, es que tú vas de profeta, claro. Es que ese es el asunto, que entonces, desde el dandy para acá, hay un papel que empieza a adquirir el intelectual que le otorga una suerte de valoración moral y particularmente el artista. Entonces, claro, tú vas a decir, oye, hostia, las opiniones de Almodóvar son comparables a las de Messi, que ya son pocas, ¿no? Pero al menos en Messi tenemos claro que la calidad del producto. En el caso de Almodóvar ya es otra cantar. Claro, y Almodóvar, yo me acuerdo de la vida que el tipo dijo que había un golpe de Estado cuando el atentado de Atocha, ¿no? No sé si en la memoria de aquí nos acordamos, ¿eh? Sí, sí. Y este señor dijo así gratuitamente que estaba un golpe de Estado por parte del presidente del gobierno. Y eso se escucha en todo el mundo. No sé si soy muy pesado, pero el caso de Boaventura de Sousa Santos, que ha salido hace poco a los medios, me parece que tiene que ver con lo que dices. Es decir, es curioso porque él está siendo víctima de una caza de brujas que no sé yo, conociendo su obra, yo le digo bastante, ¿no? Pero quizás específicamente no sé qué actitud tiene ante las cuestiones woke y cancelación. Mi impresión es que él, tengo la sensación, no sé si él habría actuado con el respeto de las garantías y la presunción de inocencia que ahora va a necesitar. No sé si lo haría él con los demás. Quiero decir, insisto en eso, en que precisamente los que más reclaman esa superioridad moral y esa ansia de cancelación, luego cuando es a ellos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, Venga. No, que cuando en el primer gobierno, hasta donde me ha llegado, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, el que iba para ministro de Cultura, el que os acordáis que fue el muchacho... Maxim Huerta. Maxim Huerta, el pobre hombre, comparado con lo que ha venido después. Nada. Pero había una novelista emparentada con el novelista anterior, parece que tenga yo algo de esa familia, que se lo propusieron, lo intentó, pero claro, es que estaban domiciliados fiscalmente en Portugal. Para inspirarse, claro. Pero bueno, decíais, claro, tú no puedes ir sentenciando cada domingo desde las páginas del País, ya no doy más datos, y luego pues diciendo yo me voy al paraíso fiscal, ¿no? Pero claro. Claro, pero si nos quejamos, ¿no crees que si nos quejamos de eso precisamente también deberíamos de... O sea, quiero decir, si no queremos que se nos den lecciones, debemos también admitir que no somos nadie para dar, no somos nadie, en el sentido de la crítica es legítima, efectivamente, y siempre. Y yo creo además que precisamente el pacto social que nos permite hacer una crítica sin que nos partan la cara es lo que es interesante defender. Yo no quiero que los metan en el gulag. Bueno, algunos. Algunos. Claro, tú has dicho, no, es que si no llega a hacer esa obra...
No, no, pero no, si yo... le llegan a tal, no haces ahora y digo, oh, Pero hostia, yo no ojalá lo hubieras metido en la cárcel. No, y nos hubiésemos ahorrado esos poemas tan claro, cursis. pero ahí, no, bueno, yo al que he defendido que metieran en la cárcel era a Cervantes, y hizo el Quijote. Para mí el Quijote no se ha vuelto a hacer ya nada mejor. Pero es que a Cervantes lo has tratado injustamente, ¿eh? Pero si lo he tratado fenomenal, si le estaba defendiendo. No, pero que realmente él tampoco estuvo en la cárcel porque por razones tal, pero vamos, el hombre total trabajaba en la hacienda antes un momento. No, Cervantes era un tío, vamos, eso, tuviera aquí Trapillo te pegaba. Bueno, Trapillo me pegaría por tantos motivos. Pero claro, es que Cervantes era un buen tío, y si no eres un buen tío, el Quijote es imposible. Porque hay un tipo de percepción psicológica de, sí, es un buen tío. No, con Cervantes. Cervantes tenía un grado de humanidad que aquellas conversaciones entre ellos dos son imposibles si tú no entiendes todas las fragilidades humanas, de todas las variantes, eso que trataba de contar, ¿no? Todas las aristas de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué te vas a... Caramelas que te vas a perder. Bueno, por mi parte, me quedo quizás, voy a seguir reflexionando sobre todo a partir de las cosas que nos ha dicho Félix, ¿no? Sobre la implicación de la moralidad en el ámbito del arte. Y es una cuestión fascinante. Lo que pasa es que yo creo que es uno de los eternos debates que no hay modo de clausurarlo, ¿no? Entonces, yo por mi parte creo que, por ejemplo, una distinción como la que me he referido aquí, la distinción entre el proceso y el producto y la emancipación del producto de ese orígenes que pueden ser más o menos espurios, ¿no? Me parece que es una cuenta pendiente hoy en día. Si nosotros aceptamos esto, resolveremos muchos de los problemas más graves que hoy tenemos, desde este vandalismo con nuestros monumentos, hasta este neohistoricismo que viene a tratar de modificar nuestra historia pues, de una forma absurda, ¿no? En muchos casos, muchos de nuestros congéneres que nos precedieron actuaron de la mejor manera posible en su momento y ahora se les juzga y se les maltrata, pues porque de un modo que nadie va a resistir, ninguno de los que hoy estamos resistiría a un juicio moral, probablemente una persona de dentro de 200 años. Todos aquí seremos asesinos, personas realmente que han defendido cosas insostenibles, y yo creo que hay que ser un poco más ecuánime, ¿no? Esa sería mi idea general. Bueno, pues yo quería hacer una reflexión sobre mi héroe de esta tarde, que era D'Annunzio, sobre si se puede separar la obra del autor, ¿no? Que es un tema que ha merodeado un poco, ha planeado sobre la mesa. Vamos a ver, en el caso concreto de D'Annunzio o incluso de Oscar Wilde, casi es difícil decir que se pueda separar la obra del autor, porque en el caso de D'Annunzio la obra poética es abstracta. Pero la novelística es su propia vida. Nocturno, o El Inocente o El Piacere son obras en donde se cambian los nombres, pero su vida sexual, su vida en el ejército, lo que sea. Incluso La Impresa de Fiume es una obra de arte en el sentido de que él no se plantea cuando... Hay una anécdota, cuando él llega a Fiume, iba con fiebre y lo primero que hace es coger la mejor habitación del hotel principal e irse a dormir. Pero no se plantea qué va a pasar con esa ciudad que acaba de conquistar. Al punto que cuando le despiertan le dicen que lo han hecho comandante y él pregunta, ¿yo? O sea, él había tomado la ciudad. Ahora, ¿se puede separar la obra del autor? Pues la poesía todavía no es del todo ajena a su vida, porque él tiene una poesía en donde ensalza épicamente y líricamente la violencia, la juventud, pero la juventud desde el punto de vista de la agresividad, ¿no? Entonces es difícil diferenciarlo. Ahora, claro, con la perspectiva histórica que decía Alfonso, todo dentro de 200 años algún reproche habrá. En el caso de D'Annunzio, curiosamente, en Italia no ha sido objeto de cancelación, o al menos no institucionalmente. En los colegios se sigue estudiando, y se sigue estudiando al nivel de aquí Juan Ramón Jiménez, o más, o Lorca, o una cosa así. D'Annunzio no fue fascista, si ese es un motivo de cancelación. O mejor dicho, no todos los d'annuncistas eran fascistas, porque había muchos izquierdistas, había anarcosindicalistas, pero sí que todos los fascistas fueron d'annuncistas.
porque lo comentaba antes con Alfonso, si os habéis fijado en el vídeo, los movimientos que hace D'Annunzio son los que copia luego Mussolini y hasta Hitler, esa especie de amaneramiento un poco femenino, de ponerse en jarras, de mover las manos. El propio Goebbels, en el famoso discurso de la guerra total, hace unos movimientos que casi son de ballet, de bailarina femenina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que afortunadamente D'Annunzio no ha sido objeto de cancelación, aunque su obra, su concepción moral del mundo está muy imbrincada con su literatura, y creo que paradójicamente eso es lo que le va a salvar. Que como es muy difícil separar al hombre del autor, porque él, su propia historia era ya una obra de arte, o su manera de conducirse era una obra de arte. Pues por ahí creo que en el caso de D'Annunzio al menos no va a haber esa distinción o esa dicotomía, ¿no? Yo un par de reflexiones que creo que son dos temas independientes y no quiero forzar la relación, ¿no? Una, lo que estábamos apareciendo y que aparece buena parte en la cultura esta que quiere prohibir a Aristóteles por sexista, la aplicación de lo que se dice de los valores morales contemporáneos a situaciones en donde o al otro por esclavista. Vamos a ver, cuidado, porque la otra variante de esto dice, claro, es que tú si vieras en Cataluña y viviera y entonces si estuvieras en la mente del otro y tal y cual, y acá diciendo, claro, pues es que... Entonces, sí, pero hay un límite a la especie de reducción a la atmósfera y a la época y a las circunstancias, porque en algún momento puedes empezar a decir, bueno, pues claro, es que inevitablemente cada uno es sarmentoso de historia acumulada, la sedimentación de su propia biografía, ¿no? Es el resto de todos los naufragios, entonces, que ya acaba siendo lo que es. Entonces, parece razonable, es complicado porque hay un argumento que habéis dicho y que es imbatible. Dicen, no, si de aquí a 200 años los teléfonos tienen derechos, pues todo lo que estamos haciendo ahora no es descartable. Ahora bien, el horizonte, que es la idea que habría que perfilar con más detalle, es el horizonte moral de tu tiempo. Es decir, en aquel momento había alguien que sostenía razonablemente, y tú estabas razonablemente informado de que había gente que estaba argumentando en contra de la esclavitud. Entonces, eso lo único que quiere decir es que yo voy a decir, bueno, el comportamiento de aquella persona no era del todo, no estaba honesto intelectualmente. No quiero prohibirlo, es que vamos, no confundamos una cosa con la otra. La consideración crítica de ciertos valores, que aquella obra pues sea sexista o racista, pero eso no quita, no es una cuestión de prohibirlo o reescribirlo, que ya es un trastorno, ¿no? Y la otra, que esta especie, yo creo que buena parte del debate, este último hemos girado, que yo creo que el problema es el protagonismo, que viene del dantismo, del artista como el propio, Borges en algún momento dice, ojalá hubiera una historia de la literatura en donde todos los escritos fueran anónimos, ¿no? Que uno fuera una suerte de Wikipedia compartida, desprovisto de autores, estuvieran los productos sin los autores. Si eso parece... Eso vamos. Sí, pero si eso existiera, que eso está pasando. Es decir, ahora pues hay un montón de gente por ahí que escriben con talento. La Wikipedia es un producto colectivo en donde nadie si algo, entonces buena parte de esta especie de la condena moral de uno o de otro, pues es como el hecho de un producto en el que todos todo lo hacemos entre todos, que es un ladrillo. Pero si la inteligencia artificial que parta de toda esa información que tenemos acumulada, que es infinita ya no cabe como se llaman esas cosas, los teras o lo que sea, cabrá la posibilidad de hacer una obra ajena con una moralidad concreta, sea un ensayo o una novela, pero dándole una orden. Eso es ya, no es dentro de 100 años. Claro, y están cayendo buena parte de los protagonismos de los artistas tendrán que desaparecer porque es que están sustituyendo al protagonismo de la obra. Cargándose la moral y la creatividad, porque bastará que ya hay, pero lo hacen personas. Hazme una novela romántica. Lo que he hecho de las películas. Las películas, tú vas a escribir un guión con actores que vas a escoger y va a aparecer un muñeco. Tomando como fuente o masa todo lo que hay, existe en la nube, ¿no? En el éter cibernético. Pues a mí me gustaría acabar con tres defensas enérgicas, así, con golpe en la mesa. Por un lado, la separación escrupulosa entre obra y creador, entre su acto creativo y sus actos íntimos. Pero no por nada, sino porque se trata de que me voy a relacionar con su obra y no con él. O sea, a mí me gusta que Félix sea buena gente porque, aparte de leerme sus libros, pues quedo con él y me cae bien y me relaciono en lo personal. Entonces, a él se lo exigiré en ese nivel personal que es ajeno a su obra, pero a su obra no le voy a pedir nada más que relacionarme con ella. Entonces, defiendo la separación escrupulosa entre obra y creador.
Defiendo la crítica legítima, incluso la más desabrida, como parte de un pacto que estipula que yo te puedo criticar a ti, tú me puedes criticar a mí y no vamos a llegar a los de leches. La prioridad de la libertad sobre cualquier. Absolutamente, o sea, pero porque me parece basiquísimo que se preserve la libertad de expresión, y la libertad de expresión también implica eso, que yo me exprese y tú no estés de acuerdo. Sí, imbécil. No, claro. Pues mira, ahora mejor me voy a separar la obra del creador. Y luego quiero dejar claro que mi tercera defensa, que es la del creador amoral, es porque el probo no necesita de mi defensa, como no necesita nadie que yo defienda la idea de que no mataremos y no apalearemos ancianitas en los pasos de cebra. Entonces, claro, no me voy a poner a defender algo en lo que estamos todos en mayor o menor medida de acuerdo. O sea, que no se trata tanto de una obligación de ser amoral para poder ser artista, sino que puedas ser artista y amoral sin que eso sea una penalización a tu talento. Y ya. Muy bien, pues.